Ahí, ¿no? ¿Lo vemos todos? Sí, Sí, doctora, doctora, se muy ve. bien, Muchas gracias. doctora. Gracias, Jocelyn. Bien, entonces, después de haber visto todo lo anterior, lo que vamos a ver ahora son los diferentes modelos causales, ¿sí? Y en los modelos causales hay un poco también una evolución en el tiempo. Primero un modelo causal determinista, luego un modelo multicausal, el modelo determinista modificado y el modelo probabilístico. De estos cuatro, chicos, ahorita lo vamos a ver. De estos cuatro, el modelo más utilizado y el que más se aplica dentro de lo que es la epidemiología moderna es el último modelo, el modelo probabilístico, porque trabaja con lo que son probabilidades. Ha apoyado, diríamos, por el modelo multicausal. Pero como parte del conocimiento general, vamos a hablar un poquito del modelo determinista, por supuesto, el modelo multicausal y el modelo probabilístico. Ahora, cuando hablamos del modelo probabilístico, nos referimos a probabilidades. Esto que habíamos hablado, bueno, ya en el tema anterior, y habíamos visto aquí, por ejemplo, el cálculo del OR, de la razón de prevalencia, del riesgo relativo, hemos encontrado un OR de 2,54, de 0,50. ¿Qué son estos? Estos, bueno, son medidas de asociación, por supuesto, pero que son en el fondo probabilidades. Lo que nosotros vemos cuando calculamos y analizamos una medida de asociación es la probabilidad de tener bronquitis crónica, por ejemplo, en este caso, es 2,54 veces. ¿En quiénes? En los consumidores de tabaco comparados con los no consumidores de tabaco. Es decir, los consumidores de tabaco tienen 2,5, 2,5 veces, ¿no? La probabilidad de tener bronquitis crónica. Entonces, básicamente, estos son probabilidades. Por eso es que el modelo más utilizado en salud y en epidemiología es el probabilístico, porque no decimos los que consumen tabaco sí o sí van a desarrollar bronquitis crónica. Lo que decimos es que los que consumen tabaco, en base a ese dato, por decir, tienen más probabilidad. ¿Ok? Pero vamos a ir viendo un poquito los diferentes modelos. El primer modelo es el modelo determinista. El modelo determinista es aquel que define la causalidad como esa perfecta, constante, única y recíproca relación entre dos variables, donde la variable específica C nos produce el efecto específico C. Esto habíamos dicho es muy poco probable. Para que sea este modelo, se cumpla este modelo, tendría que la causa llegar a ser causa necesaria y causa suficiente. Es decir, que la causa específica C solo y únicamente nos produzca el efecto específico C. Por lo general, las causas pueden producir muchos efectos y los efectos son producidos por muchas causas. Por lo tanto, este es un modelo que posiblemente en algún caso se cumple, en el caso de que sea VIH y la enfermedad SIDA, digamos, podría ser el modelo determinista. Caso contrario, caso contrario, no se cumple. De hecho, es el que menos se cumple este modelo, ¿ok? El modelo determinista, pero bueno, hay que saber que existe. El modelo multicausal. El modelo multicausal defiende el hecho de que en base a toda la evidencia científica que tenemos hasta el momento, la mayor parte de las enfermedades son debidas a múltiples factores y por lo tanto se construyen estos modelos en diferentes direcciones. Vamos a ver, estos son modelos multicausales. Vamos a hablar de lo más sencillito. Hablar de causalidad es casi como todo en especialidad, es bastante. Aquí solamente les voy a dar así un, un pantallazo de lo general que deberíamos de nosotros conocer como médicos generales, de lo que existe, cómo se manejan los modelos multicausales, cuáles son los modelos multicausales en un esquema básico, ¿ok? Porque ya ir a la profundidad de esto es bastante y no es el objetivo tampoco ni de este tema, ni de esta asignatura. Claro, nos gustaría, pero eso ya lo verán aquellos que les va a gustar la especialidad en salud pública, en epidemiología. ¿Cuáles son estas direcciones en las cuales puede darse el modelo multicausal? En lo que se denomina pluralidad disyuntiva de causa, pluralidad conjuntiva de causa, causa única, efecto múltiple, causa múltiple, efecto múltiple. Esto es lo que normalmente se va a producir, habitualmente se va a producir. Vamos viendo, cuando hablamos de pluralidad disyuntiva de causa. Pluralidad disyuntiva de causa hablamos cuando cada causa, cada factor causal puede producir el efecto
por un mecanismo posiblemente diferente. Cuando el efecto es producido por varios factores, puede ser producido por varios factores, donde cada uno de estos factores causales puede actuar de manera separada. Por ejemplo, si decimos el efecto, por decir, a ver, diabetes. La diabetes puede producirse, por ejemplo, por diabetes mellitus tipo 2, digamos, antecedente hereditario, una causa por un mecanismo de manera independiente puede producirnos la diabetes. La hipertensión también nos puede llevar a diabetes. También no lo sé, la hipercolesterolemia, la obesidad nos pueden llevar a la diabetes de manera separada. No es que necesitamos el uno más el otro, más el otro, más el otro para que se produzca el efecto. Por eso es que se llama pluralidad disyuntiva de causa. Cuando hablamos de pluralidad conjuntiva de causa, hablamos de pluralidad conjuntiva de causa cuando todos los factores tienen que concurrir, tienen que estar presentes para que se produzca el efecto. Es decir, la causa uno más la causa 2 más la causa 3 más la causa 4 más la causa 5 nos van a producir el efecto. ¿Ok? La causa uno solo difícilmente nos va a producir el efecto, a diferencia de este, que cada uno podría producirnos de manera separada el efecto. Aquí necesitamos que vayan todos juntos, por eso se llama pluralidad conjuntiva de causa. Por ejemplo, bacilo de Koch solito no nos va a producir siempre tuberculosis, más un sistema inmunológico deprimido, más desnutrición, más falta de acceso a servicios de salud, etcétera, etcétera, efecto tuberculosis, pluralidad conjuntiva de causas. Causa única, efecto múltiple. ¿A qué nos puede llevar, por ejemplo? A ver, pondremos causa, obesidad. ¿A qué nos puede llevar la obesidad? Nos puede llevar a infarto de miocardio, a muerte súbita, a diabetes, a una ACV, no sé, tantos efectos que nos puede producir una causa. Y eso es lo que, y al revés, en el otro sentido, hay muchas causas y también se pueden producir muchos efectos, ¿sí? De hecho, los pacientes cuando vienen y ustedes ya los están viendo en práctica, bueno, no están yendo a prácticas físicamente, pero estamos ya viendo con la atención a los pacientes que los pacientes vienen con muchas causas y por lo tanto tienen múltiples efectos también. Entonces, ojalá uno vendría con una causita y un efecto. Eliminamos la causa, el efecto desaparece. Es que vienen con una, con otra causa y los efectos son diversos y este luego puede influir en otro efecto, etcétera, etcétera. Entonces, este modelito que aquí vemos, causa múltiple, efecto múltiple, así de sencillito como se ve, para las diferentes enfermedades, ya cuando hacemos un ejercicio real, se conforman como una telaraña como una maraña de diferentes causas que actúan para la presencia de diferentes efectos y los efectos también luego pueden actuar como causa. Entonces es toda una maraña para entender que la enfermedad, sí, es multicausal y que las diferentes causas nos pueden producir efectos múltiples. Por ejemplo, el hábito de fumar, de consumir cigarrillos en exceso, la contaminación ambiental, las diferentes formas de radiación, etcétera, 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 diferentes causas, hábito de fumar, contaminación, bla, bla. ¿Qué es lo que nos pueden producir? Enfisema pulmonar, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, asma bronquial, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, causa múltiple, efecto múltiple. Estos cuatro dentro de lo que se denomina el modelo multicausal. Luego tenemos, que no vamos a hablar casi mucho, casi nada, solamente mencionarlo, el modelo determinista modificado. El modelo determinista modificado es aquel que combina los aspectos del modelo determinista, el que veíamos esa única recíproca relación entre dos variables, donde solo la causa específica C puede producir el efecto específico C. Ese modelo combinado con algunos aspectos de multicausalidad. Y finalmente el modelo probabilístico. Este es un modelo que, a diferencia del determinista, maneja la probabilidad, lo que les decía hace un momento, la probabilidad de que el factor causal, el tabaco, por decir, produzca el efecto, la bronquitis crónica. Se basa en la teoría de las probabilidades. Los odds ratios, bueno, es que en castellano a la forma de traducir un odds ratio sería una razón de chances, razón de probabilidades. El odds ratio, el riesgo relativo son probabilidades. Se basa en la teoría de las probabilidades y una serie de métodos estadísticos para la demostración que nos permite validar una posible asociación que creemos que es causal.
¿Cuál es la ventaja o cuáles son las ventajas del modelo probabilístico? Que nos permite superar la ignorancia de los procesos causales y la forma de observarlos. A través de un modelo probabilístico podemos identificar de una forma posiblemente más correcta, adecuada, lo que es una posible causa, un factor de riesgo. Nos permite validar estadísticamente estas relaciones. Ayer estaba con un colega, bueno, que es igual profesor suyo, y me cuesta hacerles entender y decir, pero es que no, pues doctor, no, es que mira, aquí se ve que el paciente, es que doctor, eso no es científico. Yo no puedo agarrar y decir, miren, aquí mi pacientito ha mejorado, no ha mejorado, o el que fuma desarrolla bronquitis. Tengo que demostrar con datos, tengo que demostrar con datos y decir, los que fuman, pero aquí estoy viendo. Ya es lo que usted está viendo, muy bien, pero eso tenemos que llevar al cálculo estadístico y ver si realmente hay una asociación entre el hecho de fumar y la bronquitis crónica. Tenemos que nosotros superar esa ignorancia del análisis de los factores de riesgo y no decir, sí, es que es un factor de riesgo, un factor, porque yo veo así en mis pacientes. Ok, lo ves, pero esto tenemos que llevar a un cálculo y si el cálculo efectivamente estadístico nos muestra que es así, perfecto. Posiblemente no, pero tenemos que nosotros superar esa ignorancia del análisis causal a través de un modelo probabilístico. Vamos a aprender más adelante estos calculitos que les mostraba aquí del odds rate y demás, vamos a aprender a hacerlos manualmente en programas estadísticos de manera que ustedes cuando hagan una investigación lo puedan utilizar y, ok, no me gusta investigar, pero por lo menos tengo que leer literatura científica y sepan cómo interpretarlo, ¿ok? Este modelo el modelo probabilístico permite la creación de modelos matemáticos. Casi todos los problemas en salud, no voy a decir todos, pero casi todos los problemas en salud se pueden resolver mediante modelos matemáticos. Hay epidemiólogos que solamente se dedican a la creación de modelos matemáticos. Uno de ellos, un profesor mío, que es profesor de la Universidad de Harvard, y que de hecho está asesorando en muchos países el control de la pandemia, lo que se trabaja son con modelos matemáticos de probabilidades. ¿Cuáles? De probabilidades. Hay algunos alumnos, cuando estamos en clases, yo les pregunto, chicos, ¿por qué no estudian medicina? Ay, porque no nos gustan los números. Hoy no, se han equivocado, porque el problema es que más bien los que estudian medicina tendrían que encantarles la matemática. ¿Por qué? Porque todo se puede resolver con las matemáticas, con modelos matemáticos, ¿ok? Así es que a los que les gusta esto, seguramente un hito, ojalá por lo menos del curso, se dedique a la salud pública y podamos trabajar en estas cosas. El modelo probabilístico apoyado con el de multicausal es el más utilizado en la epidemiología moderna. Y eso vamos a ir viendo en detalle más adelante, ¿ok? Ahora bien, ya cuando hablando ya lo que es causa, hemos hablado de las diferentes relaciones, de los posibles modelos, vamos a ver que a lo largo del tiempo han existido diferentes autores que han propuesto ciertos criterios para establecer, primero, ¿se acuerdan lo que decíamos que vamos a hacer en epidemiología? Hacer nuestro calculito estadístico. Bien, vamos a hacer nuestro calculito. Les digo así calculito, pero no se asusten, son cosas súper fáciles. Tampoco para el nivel de la facultad de un médico general necesitamos saber análisis estadísticos complejos. Hacemos esos cálculos simples, pero necesitamos ver si para encontrar si hay asociación o no. Ok, hay asociación, hemos visto ahí el OR, hay asociación, pero tenemos que luego ir a analizar si esa asociación es causal, parece que es causal o no causal. Con los criterios que habíamos visto antes, con los aspectos que habíamos visto antes, estos autores a lo largo del tiempo, Koch, Henle, Bradford, Hill, Evans, van proponiendo algunos criterios. Yo lo he cambiado esto, ¿ok? Yo lo he cambiado, porque aquí decía modelo de Koch y Henle, modelo de Bradford Hill, postulados de Evans. Entonces, yo le he puesto criterios, porque dentro de la epidemiología moderna, más que modelos que tienen que cumplirse sí o sí, son criterios que son sugeridos por estos autores. Y a ver, el más conocido y el que más se aplica es el del medio. Por eso es que creo que yo en la presentación, a aquellos chicos que no tienen el texto, les he puesto solamente ese, porque si les pregunto en el examen o ustedes leen cualquier documento, el que siempre van a encontrar ese es el modelo de Bradford Hill, que es un modelo bastante amplio. Los criterios, son como 10 criterios y nos permiten analizar si realmente un factor puede ser la causa de un efecto. ¿Ok? Bien.
Entonces, vamos a ver primero lo que se denomina modelos. Yo le he cambiado por criterios, pero no solo porque yo, sino porque la literatura lo dice así. Son más que modelos, son criterios que en el siglo XIX, cuando estamos frente a las enfermedades infecciosas, finales del siglo XIX, Koch y Henle proponen estos modelos, pero que están basados en el estudio de las enfermedades infecciosas, porque claro, en esa época no les está preocupando diabetes, hipertensión, lo que les están preocupando son las enfermedades infecciosas. Entonces, ¿qué es lo que ellos definen en ese momento? Dicen, ok, para que a un factor yo le llame causa, tiene que cumplir estos 4 criterios. Si no, no le puedo llamar causa. En la época de las enfermedades infecciosas, por decir, estamos viendo la relación entre, bueno, ellos venían estudiando un microorganismo que se llamaba Mycobacterium tuberculosis, bueno, así lo de Koch luego, Mycobacterium tuberculosis, para una enfermedad que se llamaba tuberculosis. Para que este realmente sea, para que este realmente sea la causa de la enfermedad llamada tuberculosis, tenía que cumplir estos criterios, por ponerlo como ejemplo. Lo mismo hubiera pasado con cualquier otro agente causal para su enfermedad. Salmonelosis para salmonela, Clostridium botulinum para el botulismo. ¿Sí? Ok, vamos a poner este ejemplo. Tenía que encontrarse siempre en todos los casos de la enfermedad. Para que le llamemos causa a este factor, en todos los casos, por decir, tenemos 50, 20, 30, lo que sea, tenemos que poder aislar, identificar, encontrar que esas personas tienen ese bacteria. Si realmente la tenían, sí, la causa de esta enfermedad es esta bacteria. Otro, tenía que poder ser aislado en un medio de cultivo, sobre todo pensando en bacterias, demostrando que tiene una estructura distinta a otras que se encuentran en otras enfermedades. Ok, lo aislamos en un medio de cultivo. Ah, sí, tiene un crecimiento diferente al de otra bacteria, tiene un crecimiento de una colonia típica de este agente causal. Entonces, sí, crece en un medio de cultivo diferente, muestra una estructura diferente a las otras, es su causa. Tienen que distribuirse de acuerdo con las lesiones y ellas tienen que explicar las manifestaciones de la enfermedad. En esa época, lo más frecuente era la tuberculosis pulmonar y todos los pacientes que estaban con tuberculosis pulmonar, por supuesto, tenían lesiones a nivel de los pulmones. Ok, es su causa. Y finalmente, tenía que ser capaz de producir la enfermedad tuberculosis en animales de experimentación. Es decir, al inocular el Mycobacterium tuberculosis en animalitos de experimentación, ellos tendrían que poder desarrollar la enfermedad denominada tuberculosis. Solo si estos 4 criterios se cumplían, se podía decir, sí, esta es la causa de esta enfermedad. Y básicamente en todas las infecciosas se podía cumplir aquello, de hecho se puede cumplir aquello, pero no así en las enfermedades no infecciosas. Por eso se trabajó con este modelo por muchos años hasta que empezaron a aparecer las enfermedades infecciosas y este modelo ya no se aplicaba a las enfermedades no infecciosas, diré. Empezaron a aparecer las no infecciosas y no se aplicaba. Tal es así que casi 100 años más tarde, Bradford Hill, en la segunda mitad del siglo XX, 1965, propone los siguientes criterios. Por eso es que le cambió mejor por criterios. Criterios de causalidad en búsqueda de las relaciones entre una causa y un efecto, sobre todo para entender no solamente las infecciosas, nos sirve para las infecciosas, pero sobre todo para entender las no infecciosas. Uno, ¿cuántos criterios son? Son varios, ¿sí? Fuerza de la asociación, consistencia, especificidad, temporalidad, gradiente biológico, plausibilidad, coherencia, evidencia experimental, analogía y más y más y más. ¿Cuántos criterios, a diferencia de los de Koch y Helen, que eran 4, cuántos de estos criterios se tienen que cumplir para que nosotros digamos este factor es la causa? No hay un número, no hay un número que diga 3 de los 12, 4 de los 12, 5 de los 12, pero por supuesto, mientras más de los 12 sean, podemos estar más seguros que ese factor es la causa o podría ser la causa. Si solo se cumple un criterio, yo manejaré eso con pinzas, con mucho cuidado. Le diré, a ver, es que solo cumple uno de los criterios, no puedo yo asegurar de que esto sea su causa. Factor de riesgo puede ser, pero su causa no, ¿ok? Entonces vamos viendo algunos de estos. Fuerza de asociación.
¿A qué se refiere la fuerza de la asociación? ¿Cuándo decíamos que había asociación? ¿Cuándo decíamos que había asociación? ¿Cómo tenían que ser las medidas de asociación para que haya asociación? Doctora, tenía que ser 1R mayor a 1 o menor a 1. Perfecto, Ámbar, muchas gracias. Tenía que ser 1R mayor a 1 o menor a 1. Perdón, quiero buscar una cosa en internet, lo vamos a ver. Mientras más fuerte es la asociación, es decir, mientras más grande sea de 1 o más chiquito sea de 1, vamos a hablar de que la asociación es más fuerte. Vamos a ver el ejemplito que teníamos aquí, que hicimos, creo, la clase anterior del lunes. Mientras más grande sea el OR, miren, aquí una asociación, pero apenas muy débil, diría yo. Aquí todavía un poquito débil. Aquí ya moderada. Aquí sí hay una fuerte asociación. Mientras más grande es el OR, o más chiquito en el otro sentido, o más chiquito de uno, más grande de uno o más chiquito de uno, hay más fuerza de la asociación. Hay asociación más fuerte. Aquí es medio débil, aquí es más fuerte. Mientras más protección es o más riesgo es, voy a decir que hay asociación. Cuando está en los dos extremos, para más de uno o bastante menos de uno. Cuando no hay asociación, lo hemos dicho, cuando es igual a uno, ¿no ve? Ok, a eso se refiere, que mientras más fuerte es la asociación, es un criterio, se cumple. Vamos a ver, quería buscar ahorita en el internet, estamos haciendo nosotros en nuestra práctica de salud pública el tema de la infección por el virus de papiloma humano los factores de riesgo para la infección por el virus de papiloma humano. Y uno de los artículos que la mayoría de nosotros hemos consultado es uno que está escrito por Hernández Girón, creo que es en México, y que lo estamos viendo todos estos días en práctica. Hernández Girón, BPH, me parece que era en Morelos, en algún lugar. Me voy a entrar así rápidamente a buscarle que ustedes han revisado en la práctica de salud pública, la redacción de las referencias bibliográficas y demás. Vamos a ver, es este el artículo, que no sé, yo creo que ustedes sí lo han tenido que haber buscado, consultado en prácticas. Aquí tenemos el artículo que dice prevalencia de la infección por el virus de papiloma humano y factores de riesgo, ok, y factores asociados. Entonces, yo solamente viendo el título digo, aquí han calculado medidas de asociación, porque en el título dice factores asociados. Entonces, han calculado medidas de asociación, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos a ver, y de hecho ya en el resumen dice, ¿no? Por ahí creo, ahí está, miren, en inglés, se calculó, es que lo que pasa es que en México los mexicanos al OR le llaman RM, razón de momios, pero en inglés dice, miren, se encontró un OR, hay más riesgo de la infección entre las mujeres que han tenido 20 a 29 años y las mujeres que han tenido 30 o más años en relación a las más jóvenes. Sí, miren, hay un más riesgo de 2, de 6. Si nosotros nos vamos a ver si puedo bajar. Si nosotros nos vamos a la tablita, bueno, uno lee el resumen. Miren, en México le llaman RM, razón de momios, pero en inglés y nosotros en castellano R. Tampoco es que los ORs, chicos, van a ser bastante más de 1, 20, 50, 30. No, casi no vamos a encontrar esos ORs. Miren, en todo este artículo el máximo OR es este de 6 de la edad, de 6,85. No hay más. Miren, el resto hay riesgo, sí, pero 2,19, 1,95, 2. Normalmente, habitualmente suena así, 2,06. Mientras más grande, aquí podríamos decir, sí, aquí la asociación es más fuerte. O tal vez por aquí, cuando había aquí es moderada, 2,19. Tampoco es que los valores que vamos a ver, ojo, de las medidas de asociación van a ser 30, 40, 50. Son más o menos así como estamos viendo en los artículos científicos. Entonces, si hay más asociación, quiere decir si es más de uno o es bastante menos de uno, voy a decir, hay una asociación fuerte. Vamos a ver aquí en este ejemplo, por decir, a ver, justo estábamos aquí. Veamos, por ejemplo, el número de parejas sexuales, ¿sí? A más parejas sexuales, ¿cómo es el riesgo de la infección? Mayor, ¿no ve? Dos parejas comparada con una, 1,30. Dos o más. Aquí hay un error también, fíjense que hay un error en esa escala. ¿Alguien lo mira? Uno, número de parejas sexuales que han tenido en toda su vida. Una, dos, y aquí ¿qué tendría que ser?
3 o igual a o más de Es 3, mayor a 3. igual o ¿Verdad? mayor. Y alguien me preguntaba el otro día, pero doctora, ¿cómo les publican estas cosas? Sí, hay muchos así súper artículos top, top, top que tienen así errorcitos. Bueno, no en el fondo, ¿no? Pero hasta de forma. Entonces aquí tenía que haber sido más de 2 o 3 o más, ¿no? Pero bueno, una, dos, más de 2. ¿Cómo es el riesgo? A más parejas sexuales, el riesgo es mayor, ¿no? Entonces aquí podríamos decir sí, hay una asociación fuerte, así no tan fuerte, pero hay una asociación moderada, diríamos, ok. O aquí en la edad hay una asociación fuerte. Sí, parece que a más edad aumenta el riesgo de la infección en estas embarazadas. Seguimos analizando, ya, se cumple un criterio, por decir. O en el consumo de tabaco, podría con bronquitis, depende del tema que estemos viendo, si estamos revisando artículos. Consistencia. La asociación entre la causa y el efecto ha tenido que haber sido demostrada por diferentes estudios de investigación en poblaciones diferentes y bajo diferentes circunstancias. Ustedes han leído, por ejemplo, voy a poner aquí, el Internet. Ustedes han consultado este artículo de Hernández Girón. Aquí que encontramos que sí, a más parejas sexuales, mayor es el riesgo de la infección. Pero también había otros, recuerdan el de Caterina Ferrecho en Chile, donde sí se encontró que a más parejas sexuales, mayor riesgo de la infección. A los que han consultado mi tesis también, mi tesis doctoral, sí, a más número de parejas sexuales, mayor número de la infección. En Bolivia, en Chile, en México, en Argentina, Picconi realizó el estudio, sí, he leído como 7, 10, 8 artículos y en los 8 encuentro que a más número de parejas sexuales, más riesgo de la infección. Entonces ahí se puede cumplir otro criterio. Yo demuestro y digo, sí, aquí están mis 6 artículos, mis 7 artículos realizados en diferentes partes, bajo diferentes circunstancias, y me da lo mismo. A más parejas sexuales sin uso de preservativo, mayor riesgo de la infección. O he visto diferentes artículos, uno en Argentina, otro en Chile, otro en Colombia, otro en Bolivia, donde el consumo de tabaco nos lleva a enfisema pulmonar, no lo sé. Entonces digo, ok, se cumplen 2 criterios ya, fuerza de asociación, consistencia. Especificidad, para la infección por el virus de papiloma humano, solamente el mayor número de parejas sexuales me puede dar la infección por el virus de papiloma humano. Solamente, es decir, la causa específica, solamente el número de parejas sexuales que ha tenido una persona durante toda su vida me va a dar la infección por el virus de papiloma humano. No, en este caso no. Si esto fuera otro tema, posiblemente sí. No, el tener múltiples parejas sexuales no solamente me va a dar el efecto de la infección por el virus, me puedo dar cualquier otra ITS. Entonces, este no se cumple. Tendría que para esto ser causa necesaria y suficiente, seguramente. La temporalidad, que la causa tendría que estar antes del efecto. Yo digo, sí, yo tengo los registros. Aquí yo tengo los registros de estas pacientes desde que iniciaron su vida sexual y ahí sé que a lo largo de toda su vida han tenido 3 parejas. En cambio, estas otras solo uno y el efecto se ha presentado en los años, recién en el tiempo futuro. Si puedo comprobar esto, digo, ok, se cumple el criterio de temporalidad. Si he hecho solamente un estudio donde no he hecho un seguimiento, sino solamente he tomado lo que les contaba un día, hemos ido el fin de semana a Sudaños con el PIC y hemos recogido a los casos prevalentes. Si solamente he recogido casos prevalentes, no puedo hablar de temporalidad porque yo no estoy seguro qué ha venido primero. ¿Sí? Si primero ha sido en la causa o a veces puede ser que el efecto ha venido primero. Pero si he hecho un estudio de seguimiento y he empezado yo con pacientes, por decir, fumadores, y en el tiempo recién he visto la bronquitis crónica, ahí se cumple la temporalidad. Bien, si en este caso no se cumple, no se cumplen. Por el momento se cumplían 2. Luego, vamos a ver otro. El gradiente biológico, relación dosis-respuesta. La frecuencia de la enfermedad aumenta a mayor nivel de exposición. Es esto, cuando ustedes vean una imagen como esto, aquí hay relación dosis de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor número de cigarrillos, como es la bronquitis crónica, mayor, a mayor dosis, la respuesta es mayor. En este artículo vamos a ver si alguno de estos cumple algún criterio. El de número de parejas. A más parejas sexuales, ¿cómo es el riesgo de tener la infección? Mayor. ¿Sí? A más parejas sexuales, el riesgo de tener la infección es mayor. Por lo tanto, podríamos decir en nuestro ejemplo que estamos viendo de número de parejas sexuales de la infección por el virus de papiloma humano, que se cumple este tercer criterio también. Estos 2 se cumplieron, este no, este sí.
A mayor número de parejas sexuales sin preservativo y tal, mayor riesgo de la infección. Plausibilidad biológica. En el contexto biológico existente, el contexto biológico existente tiene que explicar lógicamente la etiología por la cual ese factor causa el efecto. Entonces yo tengo que poder explicar, a ver, ¿por qué las relaciones sexuales no, ok, no son su causa directa, son la causa indirecta? Pero ¿por qué las relaciones sexuales me llevan, sin preservativo, me llevan a la infección? Ahí tengo que poder explicar, lo que pasa es que como es una infección de transmisión sexual, una relación sexual no protegida, nos lleva a la probabilidad de que se presente la infección por el virus de papiloma humano, bla, bla. Tiene que haber una explicación, pero no ahorita como la que estoy dando yo así, solamente hablando, demostrando con artículos científicos, con la literatura, que efectivamente hay la plausibilidad biológica. Si se cumple este, ya tengo como 4, digo, sí, es que parece que este es uno de sus factores causales. Coherencia. La coherencia implica que el entendimiento entre los hallazgos de la asociación causal tiene que corresponderse con la historia natural de la enfermedad. Dentro de la historia natural de la enfermedad puedo encontrar por ahí el hecho de que el número de parejas sexuales influya para la infección por el virus del papiloma humano. Directamente no, indirectamente sí, analizo, veo si tiene alguna relación, hay coherencia o no hay coherencia, listo, si no hay coherencia, no hay coherencia. Evidencia experimental es un criterio deseable de alta validez, pero no siempre es posible realizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos que demostrar desde el punto de vista experimental en poblaciones humanas que efectivamente el mayor número de parejas sexuales me va a llevar a tener la infección por el virus de papiloma humano, pero no desde el punto de vista observacional, porque en este estudio ha sido observacional, le han preguntado, señora, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido a lo largo de su vida? Esperando que las señoras sean honestas con nosotros y tenemos estos resultados, ¿ok? Pero ese es un estudio observacional, no he hecho un experimento. ¿Cómo sería un experimento para demostrar que realmente el número de parejas sexuales aumenta el riesgo de la infección por el virus de papiloma humano? ¿Cómo sería? A ver, no lo haríamos, ¿no? Desde el punto de vista ético, por supuesto. Pero ¿cómo sería? Por eso es que dice, es difícil a veces esto. Dice, es rara vez se encuentra disponible en poblaciones humanas. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver si alguien se anima. Haríamos esto y esto. A un grupo le damos esto, al otro le damos este otro y vamos a ver cuál de los dos tiene más infección. ¿Cómo es un estudio experimental? A ver, Exponerlos a ese factor. perfecto, Daniel. Es decir, nosotros tenemos dos grupos. Un grupo de mujeres X y el otro grupo de mujeres. A uno le vamos a dar el factor, el experimento, la exposición. ¿Qué le vamos a dar? Más número de parejas sexuales. Bueno, señores, ustedes tienen ese número de parejas sexuales y vamos a ver si al cabo de tanto tiempo desarrollan la infección. Y ustedes, señoras, solamente una pareja sexual. ¿Será posible? Medio complicado, ¿no ve? Hacerlo eso. Y de hecho, no, uno, logística, no lo podríamos hacer. Por otro lado, no le podemos dar algo que le produzca daño. Por lo tanto, eso es difícilmente comprobable en la vida real. Desde el punto de vista ético no podemos hacer. Para yo comprobar que realmente el tabaco produce la bronquitis crónica, ¿qué tendría que hacer? Darles de fumar a un grupo, darles, por decir, 5 cigarrillos al día y al otro grupo 0 cigarrillos al día. Y en el tiempo vamos a ver cuál desarrolla bronquitis crónica. Si ahí encontramos que los que han fumado 5 cigarrillos tienen más riesgo, ahí estoy súper seguro que el cigarrillo es la causa o una de las causas para la bronquitis crónica. Pero desde el punto de, eso sería lo perfecto para saber si realmente es su causa. Pero desde el punto de vista ético no podemos hacer eso. No se le puede dar una exposición, un factor que sabemos por todo el conocimiento que existe hasta el momento que es dañino para la salud desde el punto de vista experimental. Ahora, me dirán, pero doctora, para valorar si un medicamento o la vacuna es eficaz o no, por supuesto, si tenemos que valorar vacunas, que lo que se busca es una profilaxis, un cambio en la respuesta del huésped. Claro, ahí no hay otra más que experimentar. De hecho, es lo que se está haciendo en todo sitio, experimentos de la vacuna, de medicamentos. Es que no hay otra forma de probar. Viendo, no sé si han escuchado, por ejemplo, hoy se ha parado, seguramente más o menos por un mes se parará el ensayo clínico en fase 3 que se viene realizando ya en más cantidad de gente de la vacuna de Oxford, de Inglaterra. ¿Por qué? Porque hay algún paciente que ha presentado, hay siempre reacciones adversas, pero son leves, pero uno que ha presentado reacción adversa severa. ¿Qué se hace en ese momento? No es que hay que seguir nomás, nada. Éticamente tenemos que parar el estudio hasta identificar
por qué esa persona ha presentado esa reacción adversa. Entonces, experimentos sí hay que hacerlos, pero en algunos temas se puede y en otros es rara vez es posible hacerlo. Analogía, ¿a qué se refiere? Bueno, en este caso del número de parejas, no, eso no se cumple. Analogía, se fundamenta que las relaciones de causa y efecto, en las cuales si un factor X produce un efecto a la salud, otro con características similares podría producir el mismo efecto en la salud. A ver, en el número de parejas sexuales, medio que no, esto no se va a aplicar, pero si esto fuera, por ejemplo, tabaco y bronquitis crónica, ok, he encontrado que el tabaco y la bronquitis crónica perdón, el tabaco produce bronquitis crónica. Si encuentro un factor análogo al tabaco, es decir, parecido al tabaco, que tenga similares composición, ¿qué efecto me tendría que dar en la salud? Similar al que me da el tabaco, es decir, me tendría que poder producir bronquitis crónica, enfisema, etc. Entonces, si es así, hay analogía, sí, es su causa. Eso es lo que está causando la enfermedad. En nuestro ejemplito, eso que hemos visto en número de parejas, no se cumple. Y así una serie de criterios, entre ellos la reversibilidad, que quiere decir, si yo quito la causa, ¿qué tendría que pasar con la enfermedad? Desaparecer o por lo menos disminuir. Si yo quito el número de parejas sexuales, ¿cómo? Medio un poco complicado, no voy a poder quitarlo, porque ya son las parejas sexuales que han tenido en toda su vida, no puedo eso modificar, no es reversible, entonces no se cumple ese criterio. Pero en el tabaco sí. Si esa persona que fumaba 5 cigarrillos cambia su hábito de consumo de tabaco y no fuma nada, ¿qué tendría que pasar? Disminuir el riesgo de presentar el efecto. Entonces, ¿cuántos criterios de estos de Bradford Hill se pueden presentar? La mayor cantidad que haya de estos, nunca se van a cumplir 10 de los 12, es difícil, pero con que se cumplan 3, 4, 5, ya puedo yo estar casi seguro de decir, este es uno de sus factores causales. Este es el modelo que yo los he puesto en la plataforma, si no me equivoco, los chicos que están siguiendo en digital, los que tienen en su texto tienen los 3 modelos, y si yo les pregunto en el examen, les voy a preguntar, si quieren anótense, del modelo de Bradford Hill. Los otros solamente para conocimiento, ¿ok? Que igual, a ver, se aplican, no es que no se aplican, pero si yo les pregunto, les preguntaré de este, porque además este es el que está descrito en toda la literatura. Los 3 primeros criterios del modelo de Bradford Hill, la fuerza de la asociación, la secuencia temporal y el efecto dosis-respuesta, son propios de la relación entre la causa y el efecto. Por eso se llaman criterios de validez interna, propios de la relación como tal, de la asociación como tal. En cambio, la consistencia, la coherencia con el conocimiento científico, la evidencia experimental, ¿esos qué son? Ya son de validez externa. Tienen más que ver con la coherencia científica, con lo que yo les decía, tenemos que encontrar en toda la evidencia clínica, científica, biológica, epidemiológica, fisiopatológica, que efectivamente esa puede ser la causa de la enfermedad. Finalmente tenemos los postulados de Evans. Evans, un poco más tarde que Bradford Hill, proponen otros criterios que son más bonitos cuando los analizamos en la práctica, con cálculos y con una pizarra súper grande y todo para poder explicar esto, que yo creo que ojalá podamos hacerlo cuando hagamos ya los ejercicios de los diferentes tipos de estudios. Sí, lo vamos a hacer. Voy a ver la forma de que se vea bonito haciéndolo en pizarra, ¿ok? Algunos me han contado, doctora, el docente no sé cuánto, y un docente en quinto que a un principio tenía una pizarra chiquita en su casa y ahora ya se compró una pizarra de todo el tamaño de toda su pared y que nos apunta así enfoca la cámara y nosotros vemos toda su pizarra. Y otros que me dicen, sí, doctora, el doctor plano de tal nos da pizarra así en el Zoom. Entonces voy a ver la mejor forma de yo poder ir escribiendo, que a veces es más rápido, para poder explicar esto más adelante. Ahora vamos a ver los postulados de Evans. ¿Qué dice? Aquí aumenta algunas cositas, no se aflijan. Esto que está aquí de más de 3 y demás, eso no es parte del postulado, solo que no puedo borrar ese numerito. ¿Ok? Solamente los postulados eran estos de ahí, que ustedes los tienen. ¿Qué dice? La proporción de individuos enfermos tendría que ser significativamente mayor en el grupo de las personas expuestas a la supuesta causa en comparación a las no expuestas. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde tendría que haber más enfermos? ¿Dónde tendría que haber más mujeres con la infección por el virus de papiloma humano? En las mujeres expuestas. ¿Quiénes serían las mujeres expuestas en nuestro ejemplo? ¿Quiénes serían las mujeres expuestas? Las que han tenido más de 2.
en comparación con las que han tenido solamente una. Eso es lo que nos quiere decir. Nos quiere decir que tiene que haber más infectados, en este caso más infectados por el virus de papiloma humano, en las mujeres que tuvieron más parejas sexuales. O en el ejemplo del tabaco, tendría que haber más pacientes con bronquitis crónica. ¿En quiénes? Con el tabaco, si no podemos. ¿En quiénes tendría que haber más pacientes con bronquitis crónica? ¿En quiénes? ¿En quiénes tendría que haber? En los que fuman más cigarrillos al día. En los que fuman más cigarrillos, en los expuestos, en comparación a los no expuestos, ¿ok? La exposición a la supuesta causa debería ser más frecuente entre aquellos individuos que padecen la enfermedad en comparación a los que no padecen. A ver, la exposición a la supuesta causa, es decir, tener más parejas sexuales, tendría que ser más frecuente en quiénes, en los individuos que tienen la enfermedad en relación a los que no tienen. Aquí tenemos dos grupos, por decir, mujeres infectadas, 100, mujeres no infectadas, 100. ¿Dónde tendría que, dice que la exposición tendría que ser más frecuente en las infectadas? Es decir, de las 100, encontramos que más de 3 parejas, 50, es decir, la mitad. Y en las que no están infectadas, apenas encontramos la quinta parte, 20. Entonces aquí la exposición a la supuesta causa es más frecuente. Hay más exposición en las infectadas. Si vemos el ejemplo del tabaco y la bronquitis crónica, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber más fumadores en quiénes? En los con bronquitis en relación a los que no tienen bronquitis. El número de casos nuevos en un estudio de incidencia, si hiciera un estudio de seguimiento, tendría que ser mayor en aquellos individuos expuestos a la supuesta causa en comparación con los no expuestos. Miren, aquí tengo dos grupos de individuos. Los expuestos son los que han tenido más de 3 parejas, las mujeres que han tenido más de 3 parejas, y los no expuestos serían los que han tenido una sola pareja. Dice que el número de casos nuevos tiene que ser mayor en los que han estado expuestos. Miren aquí, de estos les seguimos en el tiempo, por decir, les seguimos en el tiempo a estas personas y encontramos que al cabo de 10 años, por decir, o 5 años, aquellas personas que han tenido más parejas sexuales a lo largo de su vida, 48 de esas 150 desarrollan la infección, es decir, 32%. Y de estas otras que seguimos, que solamente refirieron haber tenido una sola pareja sexual, ¿sí? ¿Cuántas se han infectado? ¿Cuántas se han infectado? Solamente 23, porque también puede deberse a otra cosa. Se han infectado 23. ¿Dónde es más frecuente los casos nuevos? Dice, el número de casos nuevos tiene que ser mayor en los individuos expuestos. Sí, aquí es mayor. Miren, aquí es 32% de casos nuevos de BPH en las mujeres que tuvieron más parejas sexuales. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? 15% de mujeres infectadas dentro de las que tuvieron una sola pareja. ¿Dónde es más frecuente los casos nuevos? En las mujeres que han tenido más parejas sexuales. Si se van cumpliendo 1, 2, 3, 4 de estos criterios, vamos a poder decir que según los postulados de Evans es su causa. De manera transitoria, esto sí es una enfermedad infecciosa. La enfermedad debería demostrar, tras la exposición a la supuesta causa, una distribución de los periodos de incubación representado por una curva en forma de campana. Eso que veíamos, ¿recuerdan? Cuando, por ejemplo, veíamos fuente común, una curva de campana. Han ido tantas personas a una fiesta, una kermés o un cumpleaños, han comido el alimento contaminado y a los 5 días o a los 2 días los primeros casos, a los 3 días los otros, a los 5 días el pico de los casos y luego va descendiendo. Tendría que mostrarnos esa curvita en forma de campana. Tras la exposición a la supuesta causa, debería de aparecer un abanico de respuestas. Si esto fuera tabaco y bronquitis crónica, tras la exposición al tabaco, tiene que haber diferentes respuestas en el huésped. Desde las más leves hasta las más graves, asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, una respuesta, un abanico de respuestas. Si nosotros modificamos, ¿sí?, en el huésped la respuesta, por ejemplo, si hablamos de virus de papiloma humano y modificamos la respuesta, es decir, vacunamos a las niñas antes de que tengan antes de que inicien su vida sexual, tengan relaciones sexuales, ¿qué tendría que pasar? Seguramente la enfermedad va a disminuir. Por eso es que se está vacunando en Bolivia desde el año 2017 contra el virus de papiloma humano, para que disminuya la enfermedad. Si se incorpora alguna de las vacunas contra coronavirus, ¿qué es lo que nos va a permitir? Disminuir la enfermedad. A ver, no sé si eliminarse, pero sí, por lo menos disminuir.
¿ok? Y así. También tiene que haber una reproducción experimental, se tiene que poder comprobar eso en un experimento. Dice, la eliminación o anulación del agente infeccioso o la modificación de una dieta, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ayudar a disminuir, no dice eliminar, reducir la enfermedad. Si nosotros, por ejemplo, anulamos el consumo de tabaco, disminuimos el consumo de tabaco, tendría que disminuir la presencia de bronquitis crónica. Si damos medicación a algunos pacientes, es decir, anulamos el agente infeccioso, va a disminuir la enfermedad. Si eso se cumple, es otro criterio que se cumple. La prevención o la modificación de la respuesta del huésped, ya sea por vacunas o educación que se le puede dar, lo que tendría que hacer es reducir o eliminar. Si compruebo eso, digo, sí, sí, aquí hay un grupo al cual nosotros le hemos vacunado y es el que no le hemos vacunado. Y miren, el efecto disminuye. Por lo tanto, es su causa. Porque si hemos vacunado para que las personas tengan anticuerpos frente al virus de papiloma humano y no se enferman, entonces el virus de papiloma humano es la causa de la enfermedad. Y finalmente, todas estas relaciones, todas estas consideraciones que hemos visto, estas asociaciones deberían de ser biológica y epidemiológicamente verosímiles. Lo que habíamos dicho, cuidado con que digamos los dedos amarillos son una causa del cáncer de pulmón. No, todo lo que digamos, se cumple esto, se cumple este otro, se cumple este otro, tiene que ser creíble, no solo demostrable desde el punto de vista científico, epidemiológico, biológico, fisiopatológico, para decir realmente su causa. No es hablar así como ahorita, claro, tampoco yo he hablado cosas diferentes, pero tiene que eso que uno argumenta estar documentado con evidencia científica para decir este criterio se cumple, aquí están mis datos, este otro se cumple, este no se cumple, de manera que mientras más se cumplan, estamos más cercanos a decir que es la causa. ¿Ok? Bien, creo que con esto hemos terminado lo que es análisis causal. Vamos a pasar al siguiente tema, que yo les voy a pedir que bueno, ahorita ya no nos da tiempo, igual ya tienen prácticas, que lo lean ustedes por su cuenta y es una introducción a lo que es la investigación. Ahí habla de lo que es la ciencia, el conocimiento científico, el método epidemiológico, las fases de una investigación, fase preparatoria, de trabajo de campo, fase analítica, fase informativa, y luego tenemos también ya los diferentes tipos de estudio. Entonces, les voy a pedir que en algún ratito, la siguiente semana, puedan echarle una miradita a lo que es el tema número 9 y ya con eso vamos a empezar lo que es investigación, los diferentes estudios en epidemiología que los vamos a ir desarrollando a la vuelta del receso y todo eso entra al segundo parcial y también al final, ¿ok? Muy bien, entonces quedaremos ahí, ¿ya? Ahora, les quiero también preguntar en los 2 minutitos que nos quedan. Yo sé que a principio de año les hablé de los diferentes estudios que realizamos y al final por la pandemia y demás no hemos estado trabajando como normalmente lo hacemos todos los días, haciendo los centros de salud. De hecho, vamos a ya instalar un consultorio en la facultad. Tenemos ya varios de los equipos, el equipamiento ahí y para no tener que estar yendo a los centros de salud, donde siempre la idea es no aglomerar a la gente y vamos a continuar trabajando en el estudio Estampa. Esto es con la Organización de la Salud. Tenemos el estudio también de Épicos, que es con el Ministerio de Sanidad de España. Entonces, aquellas personas que quieran, yo sé que algunos me han hablado a principio de año, queremos ser parte del estudio, doctora, queremos ser parte del estudio. Son chicos voluntarios. Algunos me preguntan, doctora, ¿y nos va a aumentar puntos? No, porque imagínense si no, estarían pues 350 y de voluntarios, ¿no ves? Si fuera por puntos. Lo que nosotros queremos es gente que le guste la investigación. Estamos ahí en ciertos horarios, no normalmente en las mañanas, pero igual nos acomodamos. Ya la facultad está abierta desde el día lunes y demás. Bueno, nosotros siempre hemos estado yendo, pero igual para poder trabajar ahí, si alguno de ustedes está interesado, vamos a hacer un taller de capacitación, ¿sí? Tampoco por eso queremos 50 chicos, sino los que realmente quieran participar, un taller de capacitación la siguiente semana. Y en este caso, les voy a tener que invitar a los chicos que están en Sucre. Hay algunos que me han escrito, yo me encuentro en Yacuiba, quisiera ayudar. Ok, cuando vengas, vas a seguir los proyectos, Dios mediante, vas a apoyar. Pero ahorita lo que necesitamos es gente que esté aquí en Sucre.
y que pueda darnos no sé, unas horitas de su tiempo. Igual hay muchas cosas que hacer, no siempre en consultorio. Hay que pasar a limpio datos, hay que acomodar muestras de citologías y demás. Estamos todo el tiempo trabajando en la facultad. No sé si alguien se puede encargar, no sé si darle este trabajo también a Andrea o a alguien que voluntariamente quiera, no sé, encargarse de hacer una listita. Como les digo, tampoco es que ahorita los 67 chicos y luego ni sabemos, a ver, quienes realmente quieren ser parte del estudio, quienes les gusta investigación, algunos están, ni siquiera les gusta ni encuestar, ni siquiera les gusta pasar a limpio base de datos. Entonces, aquellos que les gusten, ¿quién nos puede hacer el favor de hacer una pequeña lista y que sea tal vez uno Doctora, de los interesados? no hay problema, puedo hacérselo a la lista Ok, si ok, quiere. Andrea. Entonces, los chicos que quieran, y de verdad, ya, así, en serio les digo, los que trabajamos allá, no sé si en este curso hay, creo que, el Black U de Lugo sabe. El Lugo sabe así, no voy a decir mortal para que no se asusten, pero que es bastante trabajo, pero al principio, porque es nuevo y uno está así como cuando Lugo ha ido las primeras veces, sus otros compañeros le ayudan porque hay otros chicos que saben, hay que hacer esto, hay que hacer este otro, hay que hacer este otro. Entonces hay gente que necesitamos para que registren unos datos, otros para que registren otros, para que metan a limpio la base de otros, otros para que estén en el laboratorio. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Aquellos que quieran entonces, Andrea, tú preparas la listita y me haces llegar hasta el día viernes o sábado. Tal vez como van a estar todavía en exámenes pensando, recuérdales el sábado y el sábado en la tarde o nochecita me mandas la listita, hacemos un grupo o los incluimos a los chicos en un grupo que tenemos de estampa y ya vamos poniendo ahí las comunicaciones. Tal día nos vemos en la facultad, vamos a hacer una charla. Obviamente ahí estamos súper separados, no estamos pegaditos ni nada, para poder hacer una charla y poder ir trabajando. Ya, Andrea, te ruego entonces, por favor, te Está encargo bien, eso. doctora, está Ok, bien, no hay problema. Yo el día sábado les voy a avisar. perfecto. Mil gracias, chicos, por su atención, que estén bien, que les vaya bien en psiquiatría y en su último examen creo que es, ¿qué es? El del otorrino, creo, ¿no? Bueno, que les vaya bien Gasto, en su creo. examen. Gastro, doctora, el domingo. Ay, gastro, muy bien, perfecto. Entonces van a terminar bonito y luego una semanita de recobrar fuerzas para volver a terminar con los otros. Muy bien, chicos, sí, se pueden retirar. Yo me voy a quedar un ratito con los alumnos que creo que es el Rosales y alguien más, que llegaron tarde para colocarles en la... Sangüesa, doctora. Ok, Ya se retiró, pero estaba presente. perfecto, sí, sí, es la que entró. Rosales, doctora, buen día. Un cachito, porfisia. Rosales, a ver, un cachito. Ahora sí. Ahora ven, ¿no ve? Entonces sería Rosales, Paca, doctora. Rosales, Fabi, ¿estás? Paca, estás, ¿Qué ubica, doctora? Paca y Sangüesa. Gracias, doctora. De nada, Doctora, por favor. Sangüesa. Yo creo que te he puesto, ¿o no? Sí, les he puesto. Es que antes de que entran yo les pongo. Sí, me estabas, porque entraron ya más tardecito. Ok, listo. Entonces nos vemos el 21 de septiembre, el día del médico, de la amistad, de la juventud, de la primavera, todo, ¿ok? Bien, chicos, gracias. Chao, Andrea, mil gracias. Hasta luego, doctora. Oh, gracias.